Wow, ahora hay más gente que el domingo pasado. Poco a poco va a ir aumentando la asistencia. Muy bienvenidos de nuevo a los que no he saludado. Dani, no te he saludado. A los que están por allí que no he saludado, muy bienvenidos. Damos gracias a Dios que estamos ya una etapa más. Y es un momento especial en el que nos exponemos ante la Escritura, me expongo yo ante la Escritura y comparto lo que el Señor ha estado trabajando en mi corazón a través del Espíritu. Y bueno, doy gracias a Dios porque a pesar de que Manuel y yo estamos en distintos libros, pero vemos que hay una línea que el Señor mantiene de enseñanza, de trabajo a través del Espíritu Santo que inspiró la Escritura y en nosotros que hemos venido a formar parte de este imperio de Cristo. Como voy a introducir nuestro tema de hoy, nos toca Hechos capítulo 5, 27 al 42. Ve preparando el texto, pero te anticipo que voy a hacer unas breves líneas de introducción con la ilustración sobre el tema de los imperios. Aprovecho para saludar a los que están en casa, que no han podido venir todavía. También gracias a los técnicos que estuvieron el viernes preparando todo para que pudiera ser posible que los que están en casa puedan ver la reunión. Así que un abrazo a todos los que se han quedado en casa. El Señor está allí con ustedes también, como lo va a confirmar nuestro texto de hoy, que vamos a meditar. Y quería introducir nuestro tema de hoy hablando, como digo, de los imperios, porque este libro de los Hechos que estamos meditando nos habla de esa expansión del imperio de Cristo que ha comenzado con la venida del gran Rey, el Señor Jesucristo. Y a lo largo de toda la historia hemos visto cómo la humanidad ha sido gobernada por distintos imperios a través de este carrusel de la historia, como decía el otro día Manuel en la exposición. Leía que los imperios se pueden medir básicamente por la extensión de su territorio y también se pueden medir por la cantidad de población que puede abarcar un imperio. Y una característica también de los imperios es que esa gran cantidad de extensión que normalmente les caracteriza y toda la gente que vive en el imperio son gobernados por un emperador o un monarca, que es el que rige todo ese imperio. Y otra cosa que me llama la atención, un poco así en un resumen de los imperios de la historia, es que todos se caracterizan por algo en común, que han decaído, que han terminado y que se han acabado. Han habido muchos imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Quería simplemente que compartamos dos ejemplos para que nos hagan pensar en el imperio que nosotros estamos viviendo y que estamos viendo cómo cada vez el Señor Jesucristo desarrolla y amplía. Y pensaba en el Imperio Romano porque es el imperio en el cual se desarrolla el libro de los Hechos. Este libro que estamos estudiando está en el contexto del libro del Imperio de Romanos. Y Hechos 5, como digo, nos habla, ¿no?, de características del pueblo de Israel que ha sido conquistado por el Imperio Romano. Este imperio que alcanzó una extensión aproximada de unos 3,5 millones de kilómetros y unos 54 millones de gentes lo habitaron. Fue uno de los imperios más fuertes de la historia y me llamaba la atención que el colapso del imperio no se debió tanto a causas externas, no hubo nadie que viniera a derrocar este imperio, sino que fue la corrupción y la crisis interna, la guerra interna que había en el imperio lo que los llevó al ocaso y al declino y a la desaparición. También me gustaría mencionar a otro imperio que es más cercano a nosotros
y que vemos la influencia que nos ha dejado, así como el Imperio Romano, vemos que ha influenciado el derecho, ha inspirado las democracias modernas. También quería que recordemos, por ejemplo, el Imperio Británico, que sentó la base para muchas costumbres que hoy en día nosotros vivimos en nuestro día a día. Ese imperio, que también fue mucho más amplio que el romano, se formó por todos aquellos dominios, colonias que ellos fueron conquistando poco a poco entre los siglos XVI al XX y fueron gobernados desde Londres. Y este imperio llegó a abarcar una extensión de 33 millones de kilómetros y vivían en este imperio en su máximo apogeo unos 450 millones de personas, una cantidad tremenda de gente. Y también me llamaba la atención el ocaso y el declino de este imperio británico, que fue a causa de la Primera Guerra Mundial, que llevó a una crisis interna del imperio y que al final lo llevó a la decadencia y a su final. Aunque ahora, bueno, muchos siguen diciendo, ¿no?, que este imperio continúa vigente, aunque no tenga oficialmente, ¿no?, presencia, pero sí existe este Commonwealth que le llaman ellos, y todas las ex colonias del Imperio Británico siguen unidas por esa organización. Y he querido mencionar esto porque al tratar el texto de Hechos de hoy, me ha venido a la mente la profecía de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, que nos habla del imperio en el cual tú y yo vivimos hoy en día. Esta profecía tremenda que unos 7 siglos antes el profeta Isaías expresó al pueblo de Israel. Escribía así Isaías en su libro 9, 6, 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Tremenda profecía que tú y yo somos privilegiados porque somos la iglesia de los últimos tiempos y hemos visto cómo esto se ha cumplido. Esa profecía 7 siglos antes de Cristo se ha cumplido. El Señor Jesús nació, tomó esa naturaleza humana y dejó un legado a los apóstoles, les encargó que lleven ese mensaje que Él traía para la humanidad, ese mensaje del reino de Cristo. El Señor Jesucristo nació, dividió la historia en un antes y un después de su nacimiento. Él inauguró ese reino tan maravilloso en el cual tú y yo ahora formamos parte, como decía también Manuel, la predicación anterior. Formamos parte de ese pueblo de Dios que comenzó con 12 que el Señor enseñó a esos discípulos, que instruyó a esos pupilos que estuvieron allí 3 años caminando junto a Él, y después Él mismo les encarga el legado, la gran comisión de llevar el mensaje del reino de los cielos, del reino de Cristo, y que se expanda. Mateo 28. Pablo también va a ilustrar esa figura de los apóstoles y dice, usa un poco un lenguaje más tecnócrata, ¿no? Dice que son los embajadores que el Señor dejó. Pablo en Efesios 6:20 dice: soy un embajador de Cristo, embajador en cadenas, que lleva el mensaje de Cristo. Y quisiera que esta mañana leamos nuestro texto y después vamos a meditar 3 puntos, 3 clavos que tenemos para darle forma a nuestro pensamiento a través de lo que dice la Escritura. Y Lucas escribe así a partir del verso 27 del capítulo 5. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció él también. Todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre con mayúscula. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué texto más rico! Hemos leído 15 versos y tenemos un montón de actores que están protagonizando nuestro texto. Tenemos a un concilio a pleno que está allí, armado, preparado para juzgar a los apóstoles. Los 12 están allí. Tenemos al gran Gamaliel, también un gran doctor. Tenemos también al pueblo. Podríamos hablar del pueblo. También tenemos al Espíritu Santo, que dicen los apóstoles que son que reciben el soporte para dar testimonio. Tenemos al Señor Jesucristo puesto al centro como el Mesías. Pero no obstante, queremos poner 3 clavos, como decimos con Manuel, 3 puntos para articular nuestro pensamiento sobre este texto. El primer punto que quisiera que meditemos es que los apóstoles han sido nuevamente puestos a juicio, verso 27 al 33. Luego meditaremos sobre la intervención providencial de Gamaliel y cómo el Señor utiliza en este consejo a Gamaliel. Y vemos también en el punto 3, veremos el valor y el gozo en medio de la persecución que afrontan estos discípulos. Punto 1, entonces, los apóstoles son nuevamente puestos a juicio, y un poco nos considerábamos en mi mensaje anterior, no el domingo pasado, sino el otro, sobre el humor de Dios, y habíamos visto cómo los apóstoles habían sido puestos en la cárcel, y de golpe el Señor manda a un ángel para liberarlos y les da la orden de que tienen que ir a predicar, que no podían estar allí encerrados. Y vemos cómo el ángel les abre las puertas y ellos vuelven de nuevo allí a predicar, y de nuevo cuando se reúne el consejo los van a buscar y no están, y entonces tienen que ir de nuevo a apresarlos y a traerlos delante del consejo, y aquí estamos. Y los han presentado, dice Lucas. Y este fue otro intento del Sanedrín, que quería intimidar y amedrentar a los apóstoles, haciéndoles ver, las medidas institucionales que ellos podrían aplicar, haciéndole ver las medallas que ellos tenían, el poder, haciendo alarde del poder que ellos tenían,
Y sin embargo notamos que los apóstoles han llegado a un momento de sus vidas que espiritualmente han madurado y ven, como cantábamos recién, esas sendas que el Señor va haciendo en sus vidas. Porque ¿quién te hace pensar a ti que estás en la cárcel y de pronto va a venir un ángel y te va a abrir las puertas para que vayas de nuevo a predicar? Ellos lo han visto y sienten de parte del Señor que Él está con ellos. El Espíritu del Señor está allí apoyándoles y ellos lo sienten. Ellos han experimentado cómo Dios los protege y no se sienten intimidados, y creo que ni siquiera han sentido impresión de parte de este consejo, que tiene que haber sido imponente, porque yo me imaginaba, le decía a Emilio, piensa un poco cuando fuiste allí al Palau de la Generalitat, tiene que haber sido algo así, toda la gente allí a pleno y 12 cristianos allí esperando lo que le iban a decir. Y el interrogatorio se abre. Lucas dice que le disparan: no os mandamos estrictamente que no tenías que enseñar en el nombre de Jesús. Ellos habían ordenado a Pedro y a Juan en Hechos 4, 17 y 18 que tenían estrictamente prohibido hablar de Cristo. Sin embargo, Pedro y Juan ya habían anticipado que ellos no iban a acatar esa orden, que ellos tenían la comisión y tenían que obedecer a Cristo de expandir el Evangelio. Y dispara nuevamente: habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¡Qué acusación! Pero qué tremendo testimonio para nosotros, porque vemos la efectividad que tenían los primeros en poder proclamar y difundir en toda la ciudad el mensaje de Cristo. Y a tal punto que dice que ellos se habían percatado de que el mensaje había inundado Jerusalén. Otra cosa que les echan en cara, dice: queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ni siquiera se atreven a nombrarlo. Quieren seguir despreciándolo. Su corazón es duro, como una piedra. ¿Cuántas veces menospreciamos nosotros a Cristo? Pero era evidente que no podían evadir el testimonio de lo que estaban viendo en medio de ellos. Los milagros no lo podían tapar. Estaban allí a la vista de todo el pueblo y de ellos mismos. Es muy interesante también la expresión del verso 28 que dice: queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En la traducción de la palabra me gustaba contrastarlo porque dice la palabra: queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Y no cabe duda de que el sumo sacerdote tenía cola de paja, como decimos, ¿no? Y él pensaba que los apóstoles le querían cargar el fardo por la ejecución de Jesús. Pero entendemos que los apóstoles, más que eso, deben haber querido que ellos creyeran en Cristo. Así lo leemos también en Hechos 6, 7, donde dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces era una acusación malsana. Vemos la maldad de ellos, que veían, creo que, su sentimiento de culpa que los carcomía, porque los discípulos, como estamos viendo, querían el bien para ellos y que creyeran en el Mesías, tal como lo hicieron muchos sacerdotes más. Pero me impresiona mucho este contraste entre la fe de los apóstoles, esa fe sana que ha madurado, esa fe que se transmite con transparencia, con humildad, contra este corazón duro como una piedra de los fariseos. Pero esto no es nada nuevo. Me recordó también otra meditación que había hecho el año anterior, pensando al ministerio de Cristo, cuando meditábamos sobre el ministerio de Cristo entre nosotros. Y ese día, Marcos 6:6,
ese día que el Señor volvió a Nazaret, su pueblo natal, a visitar a los suyos, a visitar a sus coterráneos. Fue un día duro porque él se sintió ingratamente sorprendido, porque dice que no encontró fe en ellos. No creían en Cristo. Y dice el Evangelio que no pudo hacer ningún milagro el Señor a causa de que no había fe en ese pueblo que vio crecer a Cristo. Le resultó muy difícil creer que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, porque su juicio era que era el hijo de un carpintero y de una familia numerosa, entonces no podía ser el Mesías que ellos se habían imaginado que tenía que venir. Y aquí estamos viendo lo mismo. Gente con una caparazón de religiosidad y solamente religiosidad superficial y muerta, que no cree. Y siguen avanzando los apóstoles. Verso 29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me da muchísimo gusto leer esto porque me ha venido a la memoria esos días cuando Cristo es entregado, que es apresado y es llevado a juicio y los apóstoles, los 12, son dispersados, se dispersan con temor, con miedo, se esconden, niegan a Cristo y aquí los vemos que han cambiado, han sido transformados por la acción de la palabra de Dios y por la acción del Espíritu en sus vidas. Y ahí están plantándole cara al Sanedrín. Y era duro eso, ¿eh? Era muy duro plantarle cara a una gente prepotente, a una gente que se cree la crème de la crème, a una gente que se cree que tiene el poder monopolizado de Dios y que ellos lo dominan y lo imparten. Y estos primeros creyentes estaban allí. Y le dan un ejemplo al Sanedrín, porque el Sanedrín estaba más preocupado de la opinión de los hombres de lo que podía pensar el Señor. Y ellos le dicen, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios y no a los hombres. Vemos que no es un argumento de defensa, tampoco es que están pidiendo misericordia ante ese consejo, sino que ellos simplemente estaban dando una explicación simple de su experiencia real de fe con el Señor Jesucristo y con Dios. Es eso lo que están exponiendo ante ese consejo. Y en general, el Nuevo Testamento nos va a enseñar que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Pero hay un límite. Cuando estas autoridades quieren que nosotros hagamos algo en contra de lo que Dios manda, entonces allí nosotros tenemos que desobedecer, como es que están diciendo aquí los apóstoles. Pero ellos están siendo muy valientes en su exposición. Están haciendo apologética, ¿verdad, Manuel? Hablan de Cristo como el Mesías. Dan un verdadero testimonio de la fundación de la fe cristiana. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús como el Mesías. Están hablándoles de la culpa del hombre, porque le dicen Jesús a quien vosotros matasteis. Están hablando de la resurrección de Cristo, les están diciendo Cristo ha resucitado, les están recordando y por eso ellos de nuevo tienen el miedo en el cuerpo. Les recuerdan que lo han colgado en un madero. Y eso es muy tremendo. Les recuerdan de que tendrán que responder por esto que han hecho. Y les dicen que se tienen que arrepentir. Y cuando los apóstoles hablan de que cruz ha sido por ellos muerto, lo han ejecutado y colgado en un madero, están haciendo una referencia a Deuteronomio 21, 22, 23, donde dice que una persona que era muerta y colgada en un madero es maldito por Dios. Y así llevan la atención del concilio
a ese rechazo que han tenido por Cristo. Y entonces les recuerdan doblemente que por un lado lo han hecho matar colgado de una cruz. Desde la perspectiva romana era tremendo, era la peor muerte, pero desde la perspectiva israelita también, colgado en un madero, como dice el Antiguo Testamento, no era expresar que era una persona maldita. Pero ellos están testimoniando y no paran y dicen al concilio: nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Y ellos son testigos confiables porque de primera mano han estado allí, han visto las cosas allí junto a Cristo y entonces no se pueden callar, tienen que decirle a ellos lo que ha sucedido. Pero en el verso 33 vemos la reacción de la incredulidad y de la maldad de esta gente. Verso 33 dice que cuando ellos oían esto, no era que reaccionaban en paz y apreciando lo que estaban testificando y viniendo a encuentro de la predicación. No, dice que ellos se enfurecían y querían matarlos. Habían explicado de nuevo el Evangelio, qué significaba que Cristo había venido, por qué había venido. Habían dado una breve explicación de nuevo de lo que era la obra de Cristo. Y sin embargo ellos continuaban duros en su postura. Su reacción era furia. Algunos comentaristas ven, ¿no?, en cómo Lucas quiere describir esa dureza de corazón, ¿no? Un corazón de piedra, un corazón que no le entran balas, como decía mi padre. No, tú no me digas esto porque a mí, yo soy así, y no me entran balas, yo soy así. Dios mío. Querían matarlos. Podemos imaginar, dice otro comentarista, qué estaban pensando estos del Consejo del Sanedrín. Pero ¿quiénes son ustedes para decirnos que nos arrepintamos? Pero nosotros no necesitamos ningún perdón si nosotros somos la religión oficial y establecida. ¿O acaso no saben quiénes somos nosotros? Querían matarlos. Hasta este punto no habíamos leído que hubiese ese deseo de intencionalidad de matarlos, pero nuestro verso 33 nos dice que sí, que querían matarlos, querían eliminarlos. Pero mira tú por dónde, verso 34, el Señor mueve un peón. Intervención del gran Gamaliel. Este Gamaliel llama mucho la atención, fue el maestro del apóstol Pablo. Dicen los comentaristas que llevaba el título de Rabán, que significa nuestro maestro. Era un título que era superior a todos, hablando académicamente, porque podía ser un rabí, ¿no?, que es mi maestro, o podía ser un rab, que era maestro simplemente, pero no, él era Rabán, nuestro maestro. Era como una especie de doctorado cum laude y no sé cuánto, ¿no? Y allí estaba Gamaliel, pero el Señor sabía por qué lo había puesto allí. Aunque los saduceos, que era la mayoría de este consejo, parece que tenían poder, pero tampoco iban a ser incoherentes o políticamente incorrectos para decir, vamos a condenar a estos apóstoles sin el apoyo de los fariseos. Entonces Gamaliel estaba allí como parte de los fariseos. Y entonces Gamaliel expone delante tanto de los apóstoles como del consejo, presenta dos casos. Otro de los personajes también que llaman la atención, ¿no?, de los actores de nuestro texto, habla de un tal Teudas, verso 36, que era un rebelde que encabezó una revolución allí, una insurrección contra el Imperio Romano, y dice que logró un ejército de 400 personas allí poco antes del año 6 antes de Cristo. Este fue uno de varios movimientos que se levantaron. Hubieron muchos movimientos en el ámbito del pueblo de Israel que querían
romper contra el Imperio Romano. Y el propósito de estos ejemplos que da Gamaliel es convencer al Sanedrín de que no debían molestar a estos primeros cristianos, pues había pasado muy poquito desde que habían ejecutado a Cristo. Y luego en el verso 37 presenta otro caso más y dice: hay un tal Judas el Galileo que se declaró rebelde, pero fue vencido también en el año 4 antes de Cristo. Y de este leía que se derivó el partido de los celotes. Los celotes también eran muy famosos en Israel, que eran fanáticos defensores de una teocracia liberadora para Israel, e iban a muerte en contra de los romanos. Creo que Gamaliel no habló inspirado por Dios, creo que él habló por sí mismo. Lo notamos que está nadando entre dos aguas, porque por un lado está hablando como que debían esperar a ver si Jesús y los apóstoles eran de Dios, el Señor los había levantado, pero era un poco hipócrita, ¿no? Porque no sabía que Cristo había resucitado, no había visto los milagros que había hecho Cristo después de la resurrección, no había visto los milagros que los apóstoles estaban haciendo en esos días, y sin embargo él quería más evidencias cuando ya había más que suficiente. Sin embargo él dice: hay que esperar a ver qué sucede con esta gente. Pero nosotros que estamos aquí, la iglesia de los últimos tiempos, sabemos que sí era un movimiento que había levantado el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Cristo, y que con su Espíritu estaba confirmando, y estos apóstoles lo estaban llevando adelante en modo correcto, porque sigue en pie hasta fecha de hoy. Y tú y yo hemos sido llamados a formar parte de este imperio de Cristo. Entonces Gamaliel se confirma, ¿no? Lo que el consejo de Gamaliel, como se le llama, el consejo de Gamaliel se confirma en que la predicación de los apóstoles sobre Cristo y su reino viene verdaderamente de Dios. Y vamos a nuestro tercer punto para meditar sobre esta actitud tan tremenda de los apóstoles en medio de esa persecución, de ese abuso de poder. Ellos tienen valor y gozo, y lo que me he planteado que meditemos, ese valor y gozo del Señor que ellos tienen, porque como vamos a ver ahora, ellos terminan siendo castigados duramente, aunque aquí dice que fue un leve castigo, pero en realidad si te daban 39 azotes de los que te daban los romanos o ellos mismos, te levantaban toda la piel de la espalda y había gente que podía hasta morir por un castigo de esa naturaleza. Pero qué alegría podían haber experimentado. ¿Por qué dice la Escritura que salieron gozosos de esa situación? Es que los líderes religiosos no podían intimidarles, ni siquiera desanimarles con la paliza que le iban a dar. Dice Lucas que se fueron gozosos. Cuando recibimos un castigo, si es un castigo justo, a veces podemos experimentar una satisfacción, porque tú dices, se metió la pata, ¿no? Cuando te ponen una multa que tú sabes que has sido más rápido de lo que tenías que ir y te cae una multa o haces algo, tú dices, bueno, me ponen la multa, tengo que pagarla, tengo que asumirlo. Pero aquí no estamos hablando de un castigo de esa naturaleza, estamos hablando de un castigo que ha sido injusto, es distinto. Ha sido algo como lo que hoy ha conmocionado a toda la sociedad por este tema de George Floyd. Es algo similar, porque hay injusticia, hay abuso de poder, autoritarismo que les está machacando a los apóstoles. La reacción normal de ellos hubiese sido quizás como la que estamos viendo ahora, ¿no? Ir a tirar allí todos los monumentos y hacer todo un desastre. Pero sin embargo vemos la acción del Espíritu Santo en los apóstoles, que no se dejan llevar por su reacción natural. Nos dejamos llevar nosotros por nuestro corazón, por nuestra reacción natural.
y ni siquiera justificaron el castigo injusto que estaban recibiendo. Pero fíjate que ellos dicen que se sintieron honrados al pensar en el Maestro, al pensar en Cristo, al pensar que ese sufrimiento era un poco como una extensión, como va a decir Pablo después, de que los discípulos de Cristo debemos estar preparados para sufrir por nuestro Maestro. Y ellos lo estaban experimentando en este momento. Era injusto, pero Cristo lo había superado. Entonces ellos se sentían inspirados y motivados por el Mesías, su Señor. Y de este modo ellos se unen al sufrimiento de Cristo y se dejan maltratar injustamente. Debido a este acuerdo, por la mediación de Gamaliel, leemos que hubo como un compromiso, ¿no? Dicen los comentaristas, que a cambio de ese leve castigo, entre comillas, los iban a dejar libres. Vamos a concluir. Hemos visto a los apóstoles firmes en la fe, plantando cara ante la adversidad, atacados, sufriendo el abuso de poder de un concilio prepotente, arrogante, incrédulo. Pero también hemos visto a unos cristianos cuyo carácter ha sido templado, hemos visto la acción del Espíritu en sus vidas y por lo tanto hemos visto cómo han reaccionado, cómo se han expresado, cómo han comunicado ante esa situación. Ya no escapan, como decía antes, tampoco se esconden ni niegan a Cristo, sino que le plantan cara al odio, le plantan cara a las dificultades, pero lo hacen con el mismo estilo de su Maestro, el Señor Jesucristo. Confían en el Señor. Ellos saben que están en sus manos. ¿Y tú y yo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra fe a fecha de hoy? En medio de toda esta hecatombe que estamos viviendo. ¿Estamos recibiendo oposición? ¿No? ¿No será que estamos mimetizados allí en nuestro ambiente donde nos movemos? ¿No será que nos estamos enfriando, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Por otro lado, hemos visto la dureza del corazón del Sanedrín. Ellos permanecen en su área de confort de la religión, una religión cómoda, una religión que simplemente significa cumplir unas cuatro normas, o muchas más, pero una simple religión. ¿Estamos nosotros así? Hace unos días escuchábamos la predicación de Rubén Millar también. En un punto de la predicación él dijo: hermanos, tenemos que trabajar porque somos muy cultocéntricos. Hemos vuelto de nuevo a la iglesia, es una bendición que estamos aquí, podemos tener comunión los unos con los otros. Pero ese es el sentido del cristianismo, que yo puedo venir el domingo aquí, estar sentado, cantar y ya está. Están los valores de Jesús, que es ese rey soberano del cual estamos hablando, ese imperio que se está expandiendo, ha calado en tu mente y en tu corazón. Y eso lo puedes medir fácilmente. Es un termómetro que tú y yo tenemos. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hablas? ¿Cómo son tus miradas? ¿Cómo comunicas? ¿Hay rencillas? Decía Manuel el otro día aquí. ¿Hay amor en medio nuestro? Ellos permanecen en su área de confort de la religión. Es impresionante ver tanta religiosidad y a la vez tanta incredulidad en una religión. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Es sincera? Está cayendo una de San Quintín.
pero realmente estamos confiados en el Señor. Él en algún momento mandará un ángel, abrirá esos caminos que cantábamos recién. Pero ¿cómo está nuestra fe? Pido a Dios que ayude nuestra fe. Es un tiempo muy difícil, muy duro. Pido a Dios que ayude y perfeccione mi fe y la nuestra, la de mi familia. Necesitamos eso. Es un tiempo muy difícil. ¿Dónde está nuestra confianza? Leí a primera hora también, ¿no? Pensando un poco en estas aplicaciones. Estamos ante una de las crisis más difíciles que nos tenemos que enfrentar. Es más difícil que la 2008. Los tecnócratas están pensando, le están dando vuelta a la cabeza porque no saben cómo van a sacar la economía mundial de la recesión. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Oramos al Señor? ¿Estamos allí en la brecha, como dice Ezequiel, que el Señor dice, busca gente que esté en la brecha para interceder por los hermanos, por los que están fuera, los vecinos, los familiares? ¿Cómo es nuestra fe hoy? Hemos vuelto aquí a adorar al Señor, es una bendición, pero eso no es la fe verdadera en Cristo. La fe verdadera es que tú y yo estemos junto a Él, y no solamente que el Señor nos acompañe, sino que el Señor pueda mover nuestras vidas y nosotros honrarle en cada paso. Para eso Él nos creó. Él nos creó para glorificarle y ser felices junto a Él. Quisiera que viéramos un vídeo, es muy cortito, es 1 minuto 30, pero me ha parecido un documento buenísimo porque estuve viendo vídeos del tipo cuando la Organización Mundial de la Salud lanzó cómo se expandía la pandemia, ¿no? Desde Wuhan, y hacía todo un desarrollo a nivel del mundo, ¿no? Pero me gustó que hay un vídeo que nos muestra cómo se ha expandido el reino de Cristo. Y quiero que lo veamos pensando en nuestro verso 42, que dice que los apóstoles continuaron día tras día proclamando que Jesús era el Mesías. Vemos este vídeo. Mira los años arriba a la izquierda, todos los imperios que han ido atravesando hasta nuestros días. Mira la expansión del reino de Cristo en blanco. Mira qué tremendo, cómo se va expandiendo. Mira los otros imperios que van surgiendo a través de la historia. El imperio bizantino, el Islam, las dinastías chinas que también se ven. Pero el cristianismo continúa avanzando. El reino de Cristo se expande. Y aquí no solamente se ven los países que han adoptado el cristianismo como religión oficial, sino que se ven todos aquellos territorios donde el evangelio ha sido proclamado. Mira, América ahora comienza a recibir el impacto a partir del 1800. Tremendo. Y termino con unas cifras estadísticas que simplemente nos tienen que hacer reflexionar sobre la verdad de este reino de Cristo. Este reino de Cristo, allí cuando yo miraba ese mapa, digo, llegó un día allí al pie de los Andes y yo estaba por ahí y un amigo vino y me habló de Cristo y yo le acepté al Señor. Y era un loco perdido que solamente buscaba mi autorrealización. Y sin embargo le he aceptado y el Señor ha ido transformándome poco a poco. Y a ti también, porque así ha pasado contigo en Chile, de donde vienes. El Señor te ha captado allí con ese reino de Cristo y Él es el soberano y el emperador. Pero tú estás respondiendo
realmente al señorío de Cristo? ¿Estás respondiendo como Él quiere? Leía un artículo de Protestante Digital 25 de febrero de 2020. ¿Cuántos evangélicos hay en el mundo? Porque, bueno, cristianos hay muchos más, pero evangélicos, hablamos de 660 millones, según estimaciones de un experto en estadística de Francia, un tal FAT. 600 millones de evangélicos actualmente que siguen a Cristo. Y quería hacer notar esto: Asia tiene el mayor número de cristianos evangélicos, 215 millones. Mira tú por dónde. China, Mark, decías tú, la oposición, 66 millones. India, 28 millones. Y los que nos reunimos los viernes cuando oramos, que leemos los informes de Puertas Abiertas, lo que está haciendo India, el gobierno de India en contra de los cristianos, y sigue habiendo 28 millones de creyentes que siguen a Cristo. Indonesia, 16 millones. Corea del Sur, 9 millones. Son los países con comunidades evangélicas más grandes. Después sigue África, 185 millones de personas que siguen a Cristo. Sudamérica, 123 millones de gente que siguen a Cristo. Norteamérica, 107 millones de personas. Piensa en el mapa mientras leo estas cifras. Europa, nos hemos quedado con el menor número de evangélicos, pero eso es una oportunidad también. Es una oportunidad para que tú y yo podamos tomar motivación y fuerza del Evangelio. ¿Para qué? Primero, para que nosotros hagamos cuentas con esto, porque si no, no tiene sentido. Si tú me vienes a escuchar o a escuchar a Manuel y que te entra por un oído y te sale por el otro, no tiene sentido. Pero cuando se hablan de los principios de nuestro Dios, del Dios de la Escritura, de Cristo, su Hijo, que ha hecho una obra tremenda por ti y por mí, es para que nosotros podamos aferrar eso y transforme con la acción del Espíritu nuestras vidas. Y a su vez después llevar, como dice aquí, ¿no?, el texto, que el Evangelio se predicaba en las casas. Y yo te pregunto, ¿se predica en tu casa el Evangelio? ¿En mi casa se predica? ¿Hago yo el esfuerzo de leer la Escritura, de meditarla, de hablarla con mi familia, de ponerla como un punto que nos tiene que meter en discusión a mi esposa y a mí si hay algo que, porque no se trata de mi criterio o el de ella, sino se trata de la Escritura que nos tiene que guiar? De eso se trata el señorío de Cristo. Te pido que guardes estas cosas en tu corazón y que lo pienses muy seriamente, porque somos la iglesia de los últimos tiempos. Y tú y yo seremos llamados en causa. Así que vamos a terminar con una oración pidiendo al Señor que nos ayude, a mí primero, que me ayude a mí, porque esto es primero para mí y después para todos, pero que el Señor nos ayude, porque es un tiempo complejo. Padre, te damos gracias por medio de Cristo, nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por medio del admirable, del consejero, del príncipe de paz, como lo llama Isaías, Señor, nuestro gran Rey, el Rey soberano, Señor, a quien un día tu Espíritu nos hizo abrir los ojos y comprender. Te pedimos perdón por todas las veces que te fallamos, te pedimos perdón por todas las veces que te ofendemos, Señor, y te pedimos ayuda para poder conocerte mejor, Señor, para poder honrarte como tú te mereces, Señor. Te lo pido para mí, te lo pido para mi familia, para mi iglesia, con la cual camino, Señor, y te pido que nos ayudes. En el nombre de Cristo oro, Señor. Amén.